Hoy voy a contarte una historia que empieza con un objeto tirado en el piso y con una pregunta que se responde en segundos. ¿Qué harías tú si nadie estuviera mirando? Martín salió de la bodega cuando el sol todavía pegaba fuerte. Tenía la camisa húmeda, las manos con olor a cartón y la espalda cargada de todo el día. Caminó hacia la parada del camión con la mente ocupada en lo de siempre. El gas que faltaba, la luz que no perdona y el medicamento que su mamá necesitaba para no volver a caer. La calle estaba llena de ruido, motos pasando cerca, un puesto de comida soltando humo, la farmacia con fila, gente moviéndose con prisa, cada quien metido en su problema. A 2 metros de un bache, Martín vio una cartera tirada, oscura, gastada en las orillas, como de alguien que la había usado mucho tiempo. Nadie la estaba mirando. 2 personas pasaron al lado sin verla. Un vendedor siguió gritando precios como si no existiera. Martín se detuvo. Revisó alrededor por instinto. Nadie parecía reclamar nada. Nadie se acercó con urgencia. Nadie volteó buscando el suelo. La levantó con cuidado. Sintió el peso de inmediato. No era una cartera vacía. La sostuvo un segundo, con el pulso acelerado, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Se hizo a un lado, pegado a una pared, para abrirla sin llamar la atención. Se asomaron billetes doblados, más de lo que él traía en semanas completas. La idea llegó rápido y sin permiso. Resolver todo. Pagar deudas, comprar despensa, respirar. Luego llegó otra cosa, una sensación pesada en el pecho. Era esa incomodidad cruda de saber que un dinero así no se pierde en un día normal. Se pierde en un día malo. Martín revisó el espacio de identificación. Vio una credencial con nombre y dirección. Vio tarjetas. Vio un recibo doblado. Y vio una foto. La foto era de un niño en cama de hospital. Tenía una vía en el brazo. La sonrisa estaba, pero no se veía fuerte. Parecía esfuerzo. A un lado aparecía un hombre con ojeras, parado cerca de la cama, con la cara tensa, como si llevara horas sin dormir. Martín se quedó mirando la foto más tiempo del normal. El dinero dejó de sentirse como solución. Empezó a sentirse como urgencia ajena. Cerró la cartera. La guardó pegada al pecho, por dentro de su chamarra, como si fuera un objeto frágil. Subió al siguiente camión con la mente encendida. Durante el trayecto, no pudo relajarse. Cada frenón lo hacía tocar la cartera para confirmar que seguía ahí. Cada mirada de una persona lo ponía incómodo. No por culpa de haber robado, porque no lo había hecho. Por la presión de llevar algo que no era suyo y que podía significar la vida de alguien. Al bajar, no entró directo a su casa. Se quedó un momento parado en la banqueta, con el ruido de la calle alrededor, intentando decidir qué hacer sin perder tiempo. Abrió de nuevo la cartera. Contó rápido. Vio el papel doblado con letras claras. Pago hoy. No decía más, pero decía suficiente. Martín guardó la cartera otra vez. Esta vez no dudó. No iba a esperar. No iba a dejarlo para mañana. No después de leer esa frase. En su casa apenas dejó la mochila. Saludó rápido. Inventó una salida breve. No explicó demasiado, porque no quería discutir ni generar preguntas que lo atrasaran. En su cuarto sacó la cartera y revisó mejor. En un recibo apareció el nombre del dueño, René Alvarado. También apareció el nombre del niño, Mateo. El recibo tenía fecha reciente, de esas que todavía se sienten frescas. Martín buscó algún número escrito. Encontró uno en una tarjeta de farmacia. Marcó. No contestaron. Volvió a marcar. Intentó por tercera vez, pero no tuvo éxito. En un día así la gente deja el celular en silencio.
o se queda sin batería, o no tiene saldo, o no puede contestar por miedo, por cansancio, por desesperación. Martín anotó la dirección de la credencial. Salió. Caminó hacia una avenida y tomó una combi. La tarde seguía pesada. Los asientos estaban calientes. El aire entraba por la ventana con polvo. En el trayecto, Martín se imaginó escenarios. Se imaginó que René estaba buscando por todas partes. Se imaginó que había gritado. Se imaginó que había culpado a alguien. Se imaginó a un padre en hospital con un hijo enfermo y, de pronto, sin dinero. La combi lo dejó a unas cuadras. Martín caminó hasta la calle indicada. Era una zona común, de casas pegadas, rejas, perros ladrando desde adentro y gente asomándose desde ventanas. Encontró el número. Tocó. Esperó. Nada. Tocó de nuevo. Luego la reja se abrió apenas, lo suficiente para mostrar un rostro cansado. Era una mujer con ojos rojos, el cabello recogido y la cara de alguien que no había dormido bien en varios días. Martín se presentó con calma. Explicó que había encontrado una cartera y que el nombre coincidía con esa casa. Mostró la cartera lo justo. La reacción de la mujer fue inmediata. El cuerpo se le tensó. La mano se le fue a la boca por reflejo. Sus ojos se fueron directo a la cartera como si estuviera viendo un objeto que no esperaba volver a ver. La mujer confirmó que René no estaba ahí. Confirmó que estaba en el hospital con el niño. Confirmó el hospital con nombre y ubicación. Y sin decirlo como drama, dejó caer una frase que cambió el aire. René se había ido mal, desesperado, diciendo que si no juntaba el dinero, ya sabía lo que iba a hacer. Martín sintió un vacío en el estómago. Entendió que el problema no era solo pagar, era evitar que la desesperación se convirtiera en una decisión sin regreso. La mujer no entró en detalles. No necesitó. Su rostro lo dijo todo. Miedo real. Miedo de que René hiciera algo que lo destruyera. Miedo de que el niño perdiera algo más allá de la salud. Martín no discutió, no preguntó demasiado. Guardó la cartera de nuevo y se fue con prisa. El hospital parecía otro mundo. Aire frío, piso brillante, guardias en la entrada, gente esperando con papeles en la mano, rostros tensos, algunos llorando sin hacer ruido. Martín preguntó por René en información. Le pidieron identificación. La mostró. Explicó que venía a devolver una cartera. La persona del mostrador reaccionó con una mezcla de desconfianza y alivio. Revisó en la computadora. Luego dijo algo que puso a Martín en alerta. René había tenido un problema hacía poco. Había estado alterado y seguridad lo había buscado. Martín subió al área de pediatría con el corazón acelerado. En el tercer piso el ruido era más bajo, pero la tensión era más alta. Se escuchaban monitores, pasos rápidos, una enfermera empujando un carro, una madre acariciando la cabeza de su hijo sin hablar. Martín preguntó en el módulo. La enfermera lo miró como si el nombre fuera una alarma. Dejó lo que estaba haciendo y se fue de inmediato. Martín esperó con la garganta seca. Sintió que estaba entrando en el momento exacto, donde todo podía salir bien o salir mal. René apareció al final del pasillo. Su aspecto no era el de alguien que solo estaba preocupado, era el de alguien vencido. Cara pálida, ojeras profundas, barba crecida, hombros tensos como piedra, manos temblando, no por frío, por algo que se estaba rompiendo por dentro. Martín le extendió la cartera sin rodeos. René la tomó con una fuerza que casi dobló la piel. La abrió ahí mismo. Tocó los billetes sin contarlos bien. Buscó la foto con ansiedad. Al encontrar la foto del niño en cama, pasó algo visible. Los hombros se le hundieron. La cara se le aflojó. El aire se le cortó. Apretó la foto contra el pecho como si fuera el último punto de apoyo.
El alivio le duró poco. Después vino una vergüenza pesada. Bajó la mirada. Se le tensó la mandíbula. Intentó respirar hondo y no logró controlar el temblor en la boca. Martín lo vio claro. No era un hombre enojado. Era un hombre al borde. René se quebró. El cuerpo lo delató antes que la mente. Las lágrimas salieron sin pedir permiso. No se veía como un llanto suave. Se veía como el derrumbe de alguien que llevaba días sosteniéndose por pura obligación. La confesión llegó sin adornos. René había salido del hospital con una idea peligrosa. Había estado a punto de ir a buscar dinero por la fuerza. No por ambición. Por desesperación. Por esa presión que te grita que no hay tiempo, que no hay salida, que ya se acabó todo. Lo que más asustaba no era el plan, sino la forma en que su rostro mostraba aceptación, como si el daño ya estuviera decidido. Martín no lo miró con superioridad, lo miró con seriedad. La realidad era brutal. Un error ahí podía terminar en tragedia. René podía acabar herido, detenido, o peor. Y su hijo en una cama del hospital. Podía quedarse esperando un regreso que nunca iba a llegar. En ese instante, el peso del dinero cambió de forma. Ya no era un montón de billetes. Era el freno de una caída. Era la diferencia entre una decisión que destruye y una decisión que sostiene. René respiró con dificultad. Poco a poco empezó a recuperar control. Seguía con miedo, pero ya no era el miedo que empuja a hacer locuras. Era el miedo que despierta, el miedo que obliga a ver lo que casi pasa. Martín se quedó cerca, firme, sin discursos. La presencia era suficiente. No estaba ahí para juzgar, estaba ahí para asegurar que René volviera al camino correcto antes de perderlo todo. René caminó de regreso hacia el cuarto del niño con la cartera en la mano, todavía temblando. Antes de entrar se detuvo. Respiró. Se limpió el rostro como pudo. Se acomodó la camiseta. Se preparó como quien entra a un lugar importante. Dentro Mateo estaba acostado. Pulsera en la muñeca. Vía en el brazo. Un peluche a un lado. Ojos abiertos mirando fijo, como si estuviera atento a todo, incluso a lo que no se dice. Al ver a René, el rostro del niño cambió. No con energía, pero sí con alivio. René se acercó con cuidado. Le tomó la mano sin apretar. Se inclinó junto a la cama. Su cuerpo se suavizó por primera vez en el día. Martín se quedó cerca de la puerta, sin invadir. Observó el cuarto, una silla con una chamarra vieja, una bolsa con ropa, una botella de agua a medio tomar, un vaso de plástico. Era el cuarto de alguien que llevaba tiempo ahí, viviendo de turnos y de fe práctica. Mateo miró a Martín con curiosidad. Martín sostuvo la mirada sin sonreír de más, para no forzar nada. Solo estuvo presente, con respeto. René no tuvo que hablar para que el niño entendiera que algo había cambiado. El cuerpo del padre ya no estaba en modo guerra, estaba en modo cuidado. A los pocos minutos un médico llamó a René afuera. René salió. Martín se quedó dentro con el niño, con la puerta entreabierta. Mateo observó a Martín como cuando un niño mide a un adulto sin palabras. Martín sintió la presión de esos ojos. No porque fueran acusación, porque eran inteligencia tranquila. El niño tenía ese tipo de cansancio que se ve en alguien que ha vivido hospital más de lo que debería. Y aún así, miraba con una esperanza firme, como si necesitara creer que su padre no se iba a quebrar. Martín no intentó animarlo con frases vacías. Solo se quedó ahí, respirando despacio, cuidando el silencio. René regresó con el rostro tenso otra vez, pero distinto. Ya no era el impulso de ir hacia lo malo, era la prisa de resolver por el camino correcto. Martín entendió que no bastaba con devolver la cartera. Había que cerrar el círculo, había que convertir ese dinero en acción inmediata.
Martín acompañó a René hacia el área de cajas. Bajaron en elevador. El silencio del elevador apretó más que cualquier palabra. Se notaba que René estaba luchando por no volver a caer en ese abismo mental donde todo se ve perdido. En cajas había fila. Algunas personas discutían con voz baja. Otras lloraban. Otros tenían la mirada perdida. Era un lugar donde la gente aprende a esperar con ansiedad. Cuando llegó su turno, René entregó datos. Recibieron un papel con una cantidad. René sacó el dinero con manos temblorosas. Contó sin precisión de caja, con la urgencia de quien sabe que ese papel puede decidir lo que sigue. El recibo quedó impreso. La confirmación quedó hecha. René se quedó mirando el recibo como si no tuviera fuerzas para procesarlo. No celebró. No sonrió. Solo cerró los ojos un segundo, bajó la cabeza y soltó aire como si apenas pudiera creer que todavía había una oportunidad. Martín sintió alivio, pero no euforia, porque sabía lo que había detrás. Una vida a punto de romperse, frenada por una decisión de honestidad. De regreso al área de pediatría, René caminó más lento, no porque los problemas se hubieran ido. Caminó más lento porque ya no iba corriendo hacia lo peor. Iba hacia donde debía estar. René volvió al cuarto de Mateo con el recibo guardado. Se sentó cerca de la cama. Se notaba que el cansancio lo estaba alcanzando de golpe. Cuando la adrenalina se va, queda el cuerpo real, agotado, frágil, humano. Martín se quedó unos minutos más, asegurándose de que René no volviera a salirse del control. La hermana de René apareció después, entrando al piso con los ojos hinchados. Traía la cara de quien ha tenido miedo todo el día. Al ver a René ahí, en su lugar, en calma relativa, se le aflojaron los hombros. No necesitó hablar para mostrar alivio. René le pasó la cartera. Le mostró el recibo. Ella lo miró como si estuviera viendo un final que no esperaba. Que las cosas, por una vez, no se fueran a poner peor. La hermana abrazó a René con fuerza. No fue un abrazo suave. Fue un abrazo de sostén, de esos que sujetan a una persona para que no se caiga. Martín observó esa escena y entendió algo simple. La desesperación aísla. Te hace creer que estás solo. Y cuando alguien rompe esa ilusión, también rompe el camino hacia una mala decisión. Martín se despidió sin pedir nada, sin buscar agradecimientos, sin dejar abierta ninguna deuda. Se fue con la sensación extraña de haber estado cerca de un desastre y haberlo frenado con algo básico: hacer lo correcto. Al día siguiente, Martín volvió al trabajo. Cajas, polvo, calor, rutina. Pero el cuerpo no estaba igual. Había una alerta distinta, como si su mente siguiera en ese pasillo del hospital, repasando lo cerca que René había estado de destruirse. En la tarde, Martín recibió un mensaje en su celular. Era un número desconocido. Era René. El mensaje no tenía adornos. Decía que el procedimiento había sido posible gracias al pago. Decía que Mateo estaba estable. Decía que René había contado todo en casa, que había pedido ayuda sin vergüenza y que había entendido que una decisión mala no solo lo habría hundido a él, sino que habría dejado a su hijo sin padre. Martín leyó el mensaje 2 veces. Sintió alivio real. No alivio de final perfecto, sino alivio de haber evitado lo peor. Miró su propia cartera, casi vacía, y no sintió envidia. Sintió claridad. Entendió con fuerza algo que mucha gente solo aprende cuando ya es tarde. Hay acciones pequeñas que parecen simples, pero sostienen una vida completa. Reflexión. Martín no se convirtió en héroe, no recibió aplausos, no hubo escena de película con música. Solo hubo un hombre que encontró una cartera,
Solo hubo una decisión rápida: devolverla. Y al devolverla, detuvo una cadena de desesperación que iba directo a un punto sin regreso. Esa tarde, la honestidad no devolvió un objeto, devolvió a un padre al lado de su hijo, devolvió a una familia la posibilidad de sostenerse, devolvió tiempo, calma y oportunidad. Porque cuando alguien está al borde, cualquier empujón lo tumba y cualquier mano firme puede regresarlo. La honestidad salva más de lo que imaginas. Soy de Dios.